Listo, ya puedes empezar. ¿Ya? Sí, muy buenas tardes, queridos amigos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Estamos reunidos para continuar, en este caso, ya que somos fundamentalmente lectores, esta novedad, diríamos así, esta novedad memorable que ha significado la aparición de esta novela Cutimui Garcilaso. Hemos determinado leerla en equipo. Como ya comenzamos este trabajo en la clase anterior, hemos trabajado, me parece que está la señorita Jiménez, ¿está? Creo que no, ¿no? Loero. Buenas tardes, profesor. Sí está, buenas tardes, Loero. Marcos. ¿Está Marcos? Parece que todavía no llega. Osorio. Medina. Presente, profesor. Gracias. Bueno, el equipo nos está faltando. Osorio. Entonces son 4 que ustedes están siempre viniendo, siempre participando, y efectivamente, bueno, esta modalidad de trabajo, diríamos, como ya hemos quedado, revisen el aula virtual, ustedes van a hacer un comentario sobre los capítulos que les ha tocado leer, ¿no? Así de manera que podemos comenzar ya. Es lógico que sepamos distinguir, ya que se trata de un personaje histórico, entre una biografía, como es esta que tengo aquí a la mano, una biografía que se llama El Inca Garcilaso, ¿no? Esta es escrita por Aurelio Miro Quesada, un ilustre experto, especialista, conocedor de la vida del Inca Garcilaso. Viajó hasta las ciudades donde nació, ha descubierto documentos importantes, pero la perspectiva de la novela es otra, ¿no? Es decir, la perspectiva de la novela nos permite, por ejemplo, ver cómo fue o cómo se imagina el narrador que fue el viaje que hizo este joven llamado Gómez Suárez Figueroa, desde el Cusco hasta España, ¿no? Gracias a la perspectiva del narrador, gracias al carácter ficcional que tiene la novela, es posible conocer entonces desde otro ángulo que no intenta competir, sino intenta dar otra perspectiva. Por cierto, también se basa en muchos datos de carácter histórico, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta lectura. Incluso podríamos trabajar todos en equipo con los que están presentes, ¿no? Porque nos habíamos quedado justamente siguiendo a Garcilaso en la ruta. Bueno, como es una novela, por otra parte, es una novela que no tiene un desarrollo lineal, sino que comienza cuando el joven Gómez Suárez Figueroa ya está en el barco, está viajando a España. Pero luego, a partir de ese capítulo inicial, no es el capítulo 0,
el narrador lo trae al pasado, ¿no? Te lleva hacia el pasado, y justamente en las páginas que estamos leyendo, él está en pleno viaje, ¿no? Y justamente creo que la señorita Marcos, que ya está presente con nosotros, ella va a tener a su cargo la lectura de este capítulo 23, ¿no? Vemos cómo imaginariamente, tal como lo ha pensado, lo ha creado Eduardo González Viaña, entonces diríamos, vemos aquí en este momento, que es más o menos noviembre del año 1560, están en este viaje que ha sido bastante accidentado, según hemos visto incluso en los capítulos anteriores, y en este capítulo pues están ahí, ¿no? Entonces, a partir de ese capítulo, la señorita Marcos, y bueno, sí, podemos participar también nosotros con los parlamentos, no hay problema, total es una lectura en equipo, y como somos un equipo completo, donde está Medina, está Loero, está Marcos, ¿no? Creo que solamente nos falta Medina, Loero, Marcos, todo el grupo está presente, todo el grupo está presente. De manera que, aun cuando la señorita Marcos, bueno, ya cada uno tiene asignado su capítulo, sin embargo, podemos también apoyar ese trabajo, ¿no? Entonces, escucharíamos a la señorita Marcos a partir de este capítulo 23, donde el grupo que está viajando supuestamente está allí en ese lugar que es Guarochirí. Escuchamos su lectura, y si usted requiere de nuestro aporte para cuando hay diálogos, por ejemplo, ahí podemos intervenir cualquiera de ustedes o yo también, ¿no? Así es una lectura que... Bueno, bien, entonces escuchamos a usted estamos siguiendo al Inca, todavía no es Inca, todavía es Gómez Suárez de Figueroa. Señorita Marcos. Un poco más alto, por favor, un poco más alto, porque la escucho muy bajo. Ya, los muertos regresan en Guarachirí. Ya. Divisaron al fondo del camino a un grupo de mujeres que parecían detenidas en actitud de procesión religiosa. Cuando llegaron hasta ellas, primero descubrieron a una anciana de rodillas. El viento pasaba y lamía las piedras que estaban frente a ella. No entendían la escena. Finalmente descubrieron que no era solo una anciana, sino decenas de cadáveres de mujeres esparcidos por uno y otro lado, como si hubieran sido víctimas de una expedición punitiva. Se detuvieron frente a una anciana y quisieron hacerle una pregunta, pero no contestó. El viento sopló con fuerza y la cabeza de la mujer rodó por los suelos. Se trató quizá de una expedición para castigar insurrectos o para escarmentar a la población que todavía no se hubiera rebelado. Otra vez y muy rápido se hizo la noche, o tal vez solamente fue una inmensa oscuridad vespertina. Lo cierto es que del cielo comenzaron a bajar bandadas de aves carroñeras, abalanzándose sobre los cadáveres. En el aire aún se escuchaban susurros. Eran conversaciones como las que establecen los difuntos cuando se han ido tan pronto que no saben en qué mundo se hallan. Díganme si estoy muerta. Nadie respondió, ni en este mundo ni en el otro. 8 o 9 de cada 10 nativos del Perú murieron en los primeros 10 años de la colonización española. Después, el ritmo de la mortandad se apaciguó un poco, pero siempre encontraba la muerte un pretexto para mostrarse en público. Las pestes descendieron de los barcos cristianos y se devoraron primero los nativos. La viruela, el sarampión, la tifoidea, el tifus, la malaria, fueron así las primeras conquistadoras de América. Luego fue la violencia, a veces innecesaria,
los españoles que trataban de dejar terror como huella de su presencia. Las rebeliones indias fueron castigadas, además de la ejecución de sus líderes. Se aplicó el pase y repase de poblaciones enteras, ¿no? incluyendo ancianos, mujeres y niños. A veces, en vez de ejecutarlos, se les obligaba a realizar grandes caminatas como del Cusco a Lima, amarrados por cadenas para mostrar en todas partes cómo se castigaba a los insurrectos y a sus familiares. El hambre, la esclavitud y la pobreza se encargaban de los sobrevivientes. Bartolomé de las Casas escribiría que vio a los españoles cortar manos, narices, orejas a indios e indias sin propósito, y que fue testigo de cómo soltaron a los perros contra los indios para que les hiciesen pedazos, así como de otros desafueros, crueldades sin propósito. Las mujeres con las que se encontraron Gómez Suárez y sus compañeros también podían haber sido víctimas del castigo de un encomendero por no trabajar con eficacia o por haber mostrado algún descontento. Podían aún estar vivas o ya difuntas, ni ellas mismas lo sabían. No las pudieron ver bien, tal vez por la luz del mundo que se había tornado rojiza y triste, y acaso al comienzo no supieron distinguir que fueran cadáveres porque todavía tenían el alma amarrada al corazón. Una semana más tarde estaban en Huarochirí, donde fueron recibidos con entusiasmo al conocer que Gómez Suárez era hijo de la paya Chimpuoqui, nieta de Huayna Cápac, y allí él aprendió cuál es el camino que sigue un difunto después de su muerte. En los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaba su cadáver, aquí nomás, tal como había muerto durante 5 días. Al tiempo de ese plazo se desprendía su alma, chío diciendo, como si fuera una mosca pequeña. Entonces la gente hablaba, ya se va a contemplar a Pariacaca, nuestro hacedor y ordenador. Pero algunos afirman ahora que en aquellos tiempos no existía aún Pariacaca, que el ánima de los muertos volaba hacia arriba, hacia Yauriyancha, y que antes de que existieran Pariacaca y Cahuincho, los hombres aparecieron en Yauriyancha y Huichcancha. Decían también que en aquellos tiempos los muertos regresaban a los 5 días y eran esperados con bebidas y comidas que preparaban especialmente para celebrar el retorno. Ya regresé, decía el muerto, a la vuelta, y se sentía feliz en compañía de sus padres y de sus hermanos. Ahora soy eterno, ya no moriré jamás, afirmaba. Agregaban los naturales que, por esta causa, los hombres aumentaron, se multiplicaron con exceso, y era muy difícil de encontrar alimentos. Tuvieron que sembrar en los precipicios, en los pequeños andenes de los abismos, vivían sufriendo. Y por último contaban que de tanto padecer murió un hombre. Su padre, sus hermanos y su mujer lo esperaron. Se cumplió el plazo. Llegó el 5.º día y el hombre no se presentó, no volvió. Al día siguiente, en el 6.º, llegó. Su padre, sus hermanos, su mujer lo esperaban muy enojados. Viéndolo, su mujer le habló con ira. ¿Por qué eres tan perezoso? Los demás hombres llegan sin fatiga. Tú de ese modo inútilmente me has hecho esperar. Siguió mostrándose enojada. Alzó la coronta y la alzó contra el ánima que acababa de llevar. Apenas recibió el golpe, Chío, diciendo, zumbando, desapareció. Se fue de nuevo. Desde entonces hasta ahora los muertos no vuelven más. Habían llegado a Huarochirí en la víspera del Día de Todos los Santos. Ramón Oguio pidió a uno de los ancianos que contara cómo eran las ánimas en el tiempo de Pariacaca y de qué manera habían cambiado ahora sus costumbres, los muertos desde la llegada de los españoles. Recordando esas ofrendas que entregaban a sus muertos, ahora quienes aún no se han hecho buenos cristianos suelen decir: ahí está, los españoles también, en Todos los Santos sirven a sus muertos. Vayamos nosotros igual que ellos, y como lo hacían antes, sirvamos en la iglesia a nuestros muertos. Y llevaban comida a la iglesia, potajes especialmente preparados como en los tiempos antiguos. Y cuando moría un hombre decían: nuestro muerto ha de volver dentro de 5 días, esperémoslo. Y lo esperaban. Transcurridos los 5 días, el muerto aparecía. El
y al término de los 5 días una mujer muy bien vestida se dirigía a Yadutín. Yo he de guiarlo, he de esperarlo, diciendo partía. Llevaba chicha y comida, y así dicen que a la salida del sol en Yadutín el muerto aparecía, llegaba. En los tiempos antiguos afirmaban que 2 o 3 moscas muy grandes se posaban sobre la ropa nueva que llevaba la mujer. A esas moscas las llamaban Yascanapilla, y la mujer permanecía sentada muy largo rato hasta que se iban algunos de los gusanos que se llamaban Juancos. Entonces ella decía, vamos ya al pueblo. Levantaba una piedra de las más pequeñas, él les decía, y regresaba al pueblo llevando la piedra. Cuando la mujer llegaba, encontraba limpia la casa del difunto, muy bien barrida, porque ya estaba así limpia, le servían de comer a la mujer. Y luego de que concluía de comer le daban de beber. Y los deudos también comían porque el muerto estaba comiendo. Por la noche, al hacerse la noche, cantaban 5 veces. Concluidos los cantos, las 5 veces arrojaban la piedra a la calle. Ahora vete, no vamos a morir nosotros, le decían al muerto el tiempo de arrojar la piedra. Ese mismo día trataban de adivinar con una araña preguntándose ¿de qué enfermedad se me habrá muerto? Y se le respondía, porque este se enojó aquel, eso también pariacaca. Sacrificaban un cuy a quien quiera hubiera sido ofendido y le dedicaban alguna ofrenda. Son esas las cosas ciertas que sabemos de esos hombres de cuando han muerto. Del mismo modo también en Huarachirí o en Quinti, el día de todos los santos decían vamos a poner en la iglesia solo cosas calientes. Y así llevaba la iglesia papas cocidas, charqui, con buen ají, maíz tostado como para ser inmediatamente servido a la gente y los depositaban en el suelo. Además, cada persona llevaba un cantarillo de chicha. Y cuando ellos ofrendan esas cosas y las ponen, seguramente sus muertos las reciben y comen y beben. Sí. ¿Este capítulo le tocaba a usted también? El 22, 23 y 24. Ya, entonces Santiago Mata Indios le toca a usted y después no sé quién continúa. Después, trate de ubicar un momentito, por favor. Ya, a ver, continúa entonces usted con este capítulo Santiago Mata Indios, capítulo 24. Santiago Mata Indios. Llegaron a Lima en medio de una aluvión. Les habían dicho que en la ciudad de los reyes nunca llovía, pero esta vez, a mitad de enero, las aguas negras del cielo descendían e inundaban todas las entradas. Además del Rímac, parecía haber ríos por todas partes que avanzaban espesos para devorarse las calles. Por ratos los resplandores del sol lograban aparecer como unas pinceladas de luz, pero el agua seguía su camino largo e inacabable. Animales muertos y tal vez cabezas humanas se alternaban en los espesos remolinos. El río pasaba irrevocable como si quisiera indicar que en el cielo había una batalla y que los cadáveres de los vencidos en torrente inundaban la ciudad. De pronto se hizo la luz, y eso permitió que Gómez Suárez y los suyos llegasen al albergue que se les había destinado. Más tarde el joven se encaminó hacia la iglesia de Santiago Apóstol en el pueblo de Surco. En vista de que este pueblo estaba fuera de la capital, cabalgó unos 15 kilómetros hasta él. Quería ver la imagen del apóstol que vela por su pueblo en la capilla del Triunfo de la Catedral del Cusco. Lo encontró fieramente armado, con la espada en la mano derecha levantada y con la cruz en alto empuñada por la izquierda. Montaba un caballo blanco y en el suelo había negras cabezas y brazos de moros. En su tierra, un viejo sacerdote le había hablado de la Reconquista. Al levantarse los asturianos contra el capitán musulmán Abderramán II, el rey Ramiro I se había visto rodeado por tropas que
que decuplicaban las que él tenía, pero cuando indicó el nombre del apóstol de Cristo, pudo advertir que Santiago, montado en un corcel blanco, bajaba del cielo para degollar a los moros. Caminó hasta el icono del santo que había estado recientemente en procesión, se arrodilló contrito e hizo la señal de la cruz. Rezó 3 Padre Nuestros y se levantó otra vez. Santiago Matamoros logró decir con devoción. Matamoros, dijo una voz y corrigió. Santiago Mataindios. Era la voz del párroco que venía a saludarlo. Le hizo recordar que el apóstol había logrado el triunfo de la fe sobre el paganismo de los indios del Cusco. Le recordó que la Iglesia del Triunfo celebra la derrota del pueblo inca. Muchos años más tarde, el propio Gómez Suárez, con el nombre de Inca Garcilaso de la Vega, escribiría: En el espial de ese templo que sale a la plaza pintaron al señor Santiago encima de un caballo blanco con su adarga embarazada y la espada en la mano, y la espada era culebrada. Tenía muchos indios derrumbados a sus pies, muertos y heridos. Los indios viendo esta pintura decían: un huiracocha como este era el que nos destruía en esta plaza. La pintura dejé viva en el año 1560, cuando me vine a España. Usted lo sabe bien porque viene del Cusco. Lo sabía, le habían dicho que Santiago disparaba relámpagos y que por eso los indígenas lo llamaron en quechua Illapa o Rayo. Estaba enterado además de que los nativos comenzaron a bautizar a sus hijos como Santiago, para que fueran fuertes y pudieran derrotar a los españoles. Sin embargo, el arzobispo de Lima prohibió que los indios usaran su nombre y solo permitió que los niños fueran bautizados. El párroco le comenzó a mostrar su iglesia y estaba feliz por el estilo barroco que ostentaba. Tal vez Gómez Suárez recordó a los adoradores de las huacas que había encontrado cerca de Huamanga. Tal vez el sacerdote le leyó el pensamiento. Santiago ha derrotado de un tajo en el cuello a todos quienes se le oponían, incluso a las huacas y a los adoradores de las huacas. Más tarde, al conocer la importancia aristocrática del visitante, lo invitó a almorzar y le mostró algunas de las curiosidades que guardaba en el templo. Cerca del altar mayor, una escalera daba entrada al sótano y allí, entre algunos tumultos funerarios, se encontró con un pergamino que reproducía la carta del Papa Clemente VI al emperador Carlos V, fechada en 1530, que decía: tenemos confianza que en todo el tiempo que estéis en esta tierra seáis obligado y empleéis vuestro celo en hacer que los pueblos bárbaros lleguen al conocimiento de Dios, el hacedor y fundador de todo, no solamente con leyes, sino también por la fuerza y el uso de las armas, si es necesario, de modo que sus almas puedan compartir el reino de los cielos. ¿Le gustan a usted los chicharrones? Gómez Suárez no supo qué responder, porque en esos momentos su anfitrión ya le estaba invitando una guaitia surcana. ¿Y su caballo? ¿Cómo su caballo? El sacerdote era admirador del ganado equino. Se mostró encantado con el caballo de Gómez Suárez. Luego rodeó paternalmente con sus brazos a su huésped y lo condujo a la parroquia. Ahora, tiene usted que presenciar una clase de catecismo. Otro cura pequeñito se encontraba allí enseñando a memorizar las preguntas y respuestas del catecismo a un grupo de vecinos indígenas. Pregunta: pues el sol, la luna, estrellas, luceros, rayos, huacas y cerros no son Dios. Respuesta: nada de ello es Dios, mas son hechura de Dios, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella en bien del hombre. Pregunta: el sol, la luna, las estrellas, el trueno, las cumbres de los montes y los ríos, fuentes y tierra fértil y las otras cosas que adoraban los indios viejos, ¿no son Dios? Respuesta: nada de eso es Dios, y quien lo adora enoja a Dios y le quita su honra, cometiendo contra él grandísimo pecado de ofensa. Pregunta: ¿quién quebranta el mandamiento de honrar a Dios?
Respuesta. El que adora a cualquier criatura o tiene ídolos o huacas, da crédito a falsas sectas o herejías o sueños o agüeros que son vanidad y engaños del demonio. Pregunta. Según eso, todas las ceremonias que enseñan los indios viejos y hechiceros contra la ley de los cristianos son vanidad y engaño del demonio. Respuesta. Así es, padre, sin duda alguna, y los que las usan serán condenados con el demonio. ¿Le gustaría a usted un chicharrón? Sin esperar a que Gómez Suárez respondiera, el sacerdote lo abrazó otra vez y lo condujo hacia la mesa. Nuestro huésped repite el plato. Ya. Quiero que, ¿a quién sigue ahora, por favor, en la lista? ¿A quién le toca el capítulo 25? Como vemos, esta es una suerte de analepsis, ¿no? Porque estamos viendo, gracias a la novela, al personaje en Lima, el recorrido que hace hacia la iglesia Santiago de Surco, pero todo eso es parte de la ficción, ¿no? Es probablemente, claro, encaja dentro de la historia, tiene razón, tiene sentido, porque efectivamente él pasó por Lima, ¿no? Estuvo de paso, vio una serie de cosas que son algunas de las que nos señala la novela, y de esa manera este capítulo pues se hace verosímil, se hace interesante, porque de paso permite ver, por ejemplo, la presencia de esta ceremonia, de este exterminio, de estas formas que hacían para que los naturales renunciaran. Eso es lo que se llama la extirpación de las idolatrías, ¿no? Entonces agradecemos mucho a esta lectura muy lograda de la señorita Marcos, y le tocaría los 3 siguientes capítulos a César Osorio, que es otro gran lector. Él comenzaría entonces con el capítulo 25. Estimado Osorio, lo escuchamos con toda atención, y pueden ir también tomando notas, en fin, reflexionando, pueden también introducir una reflexión dentro de la lectura. No hay ningún problema en eso, ¿ya? Muy bien. Sí. Habla el desierto. Habla Pachacamac. ¿Ya estás preparado? Le preguntó una voz cuyo origen no pude identificar, porque parecía no haber gente en Pachacamac. Gómez Suárez había caminado hasta Pachacamac, una extensión desértica a pocas leguas al sur de Lima, y esa tarde estaba recostado sobre una pared exterior del templo con la mirada fija en el cielo mientras esperaba la voz de la revelación. En todo el país se hablaba de la vieja ciudadela. Era un conjunto de templos. Luego de recorrer todos ellos, subió al templo mayor. Durante el día calculó espesores, palpó los bordes y supuso que los constructores, se lo sabía, habían buscado un lugar magnético para comenzar allí la obra. El edificio era una pirámide trunca y las paredes estaban pintadas con imágenes venidas de algún sueño premonitorio, en que rugían felinos asustados y se hacían invisibles mujeres pálidas de ojos enormes. Se hallaba en el frontis occidental del Templo del Sol, que da a la mar, y detrás de él se perfilaba una fila de hornacinas trapezoidales vacías. Antes de subir, había pasado por el Ayahuasi, y caminado por graderías, patios, sitios ceremoniales, reservorios de agua, depósitos e innumerables habitaciones. Según había aprendido, ese lugar tenía voz. Hablaba la arena y todo el desierto. En verdad hablaba Pachacamac entero. Hablaba en sus oráculos y templos, en los rincones de sus casas y en otras partes, diciéndoles que era el Pachacamac,
y que era todas las demás cosas a que los indios atribuían deidad. La fama del templo llegaba a todo el mundo, la fama del templo llegaba a todo el Tahuantinsuyo. Recibía viajeros de los lugares más remotos. Los peregrinos no tenían cuándo dejar de llegar. Reyes y caudillos consultaban al dios en persona o mediante embajadores. Los guerreros solicitaban su consejo antes de iniciar una campaña, al igual que los viajeros antes de emprender su marcha. Bastaba con dormir una noche allí para escuchar el oráculo. El tiempo no es tiempo, sino contiene el futuro, y por eso Pachacamac era realmente el corazón del imperio, o tal vez la boca, la lengua y la voz que proclamaba lo que estaba por venir. Enfrente balaba el mar con dos islas que tal vez habían caído del cielo, y después de todas esas edificaciones se dibujaba el desierto, cesaba el mundo. Que Dios detrás de Dios fundó el desierto. De la nada salió el que le dio espíritu al universo, Pachacamac. Pero, ¿quién fue primero, Dios o el desierto? ¿Y con qué voz hablaba? ¿Con voz de viento o con mugir y coro de olas? ¿Quién podía entenderlo? ¿Qué don de lenguas había que desarrollar para sostener una conversación o al menos escuchar un monólogo suyo? Suspiraba la arena, cantaba el viento, perreaba la ola, el horizonte soñaba, tarareaba el oráculo. Y así Pachacamac hablaba hasta el fin de los tiempos. Por su parte, el desierto murmuraba, y bastaba con cerrar los ojos y respirar profundamente 3 veces para escucharlo. ¿Te imaginas cuánto tiempo tardó en hacerse este templo, no? Comesuárez buscó con la mirada a su posible interlocutor y halló a un anciano reseco que había llegado ahí sin dejarse notar. El tiempo de los hombres no es el tiempo de los dioses, comentó el recién llegado. A propósito, ¿ya estás preparado? Hablaba sin mover los labios ni gesticular. Comesuárez quiso alejarse de él porque prefería estar solo, pero el viejo lo tomó por el hombro. ¿De dónde vino usted? La verdad es que no lo sé. Solamente sé que vine a estar contigo porque necesitas que te oriente. ¿Orientarme? Hacerte recordar. Comesuárez no le respondió, pero pensó que ese no era el motivo de su visita a Pachacamac. El templo era un oráculo, y a él venía para ver el futuro, no para recordar. Como si escuchara sus pensamientos, el hombre reseco le dijo: quien busque conocer el futuro necesita primero recordar. De todas formas, recostado sobre una pared, pensaba que iba a ser de la gente que allí dejaba. ¿Qué iba a pasar con los rebeldes del Taquioncoy? ¿Qué le ocurriría a Magdalena? ¿Qué iba a ser de su madre? ¿Qué iba a encontrar en España? La vista se le nubló y en el cielo de enfrente tan solo vio un punto de luz como si estuviera avanzando hacia una estrella. Entonces el anciano comenzó a caminar lento y a hacer movimientos con los brazos como si fuera un ciego, pero no se movía del sitio. Tal vez cual director de orquesta ordenó que el universo se moviera. En ese entonces las cosas comenzaron a cambiar de dimensiones, o quizá regresaban a como habían sido al comenzar el tiempo. Al fondo, en la juntura entre el cielo y el mar, miles de aves marinas se habían juntado delante del sol, oscureciendo el ocaso. De pronto, pareció que aquellas se detenían un instante en el aire y comenzaban a retroceder. Miles de millares de alas y de siluetas se desplazaban por el cielo despejándolo y regresando por donde habían venido. El sol volvió a iluminarlo todo como lo hace cuando es sol vespertino. Inmediatamente después, Comesuárez sintió que una luz blanca lo envolvía. Entonces supo que iba a poder ver todo lo que quisiera y a todos los que deseara. Se le ocurrió que primero debía ver a Magdalena. Cerró los ojos y la vio, pero se dio cuenta de que iba a ser una visión veloz. Tan solo vio sus hombros y sus pies levantados en puntillas como si hubiera comenzado a bailar. La sintió cerca, la olió, acaso la palpó. Tal vez le estampó un beso sobre el hombro,
pero ella desapareció. Otra vez escuchó al hombre viejo. Te he dicho que vas a recordar. Eso es lo que estoy haciendo. Pero retrocede y recuerda más. ¿Y cómo sabe usted lo que estoy recordando? Lo sé porque soy ciego, y como tú sabes, los ciegos vemos mucho más de lo que ve el resto de la gente. Nos persigue la memoria de la luz. Vuelve, Gómez Suárez. Vuelve a recordar, pero retrocede más. Gómez Suárez se sintió muy pequeño y vio que del fondo del horizonte salía un caballo y avanzaba hacia él. Era Sarinillas. Llegó hasta él y lo olisqueó. Gómez Suárez, que en esos momentos era un chiquillo de 10 años de edad, lo montó y juntos dieron algunas vueltas por los espacios siderales. Pero después se vio de nuevo y esta vez estaba al lado de su madre y sintió que no era capaz de alejarse de ella nunca jamás. Se comenzó a sentir en Cusco en medio de los rumores de la tarde y le pareció que jugaba con sus compañeros de escuela. Escuchó la voz de su madre que le ordenaba practicar las lecciones de música que había recibido. Pensó que ya sería tarde para eso, pero no era así porque el viejo reloj del péndulo había comenzado a dar las horas al revés. Todo cambiaba, excepto la princesa Isabel Chipuopyo, quien le estaba mostrando un libro blanco lleno de luz. Entra en sus páginas, formas parte de él, le dijo. Entonces, luego de leer, cayó en un sueño profundo y cuando despertó otra vez, la madre era lo único que existía en su universo. Se supo que en el Cusco y escuchó vuelos de cóndores y bisbiseos de grillos en una noche de lluvia. Y muy rápido se hizo el día después, y una vez más alzó los ojos y miró a la madre, y comprendió que ella siempre iba a estar a su lado y que todo lo que él hiciera sería en su homenaje. ¿Estás allí con tu madre?, se lo preguntaba el hombre viejo. Quería saber lo que estaba viendo en su sueño. Sí, lo estoy. Díselo, dile que estás con ella. Estoy contigo, madre. Estaré contigo. Dime, por favor, ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en España? Vas a fracasar, hijo. ¿Qué es lo que mi madre me dijo? Te dijo que vas a fracasar, que no lograrás lo que buscas en la corte del rey de España, que no reconocerás los servicios de tu padre, ni reivindicarás su honra, que no te queda en el universo sino la luz de tu madre, y el alba, y la estrella, y el crepúsculo, todo lo que es Isabel Chipuopyo. ¿Y entonces por qué estoy en Pachacamac? ¿Para qué sirve este oráculo? ¿Para qué me voy a España? No te revuelvas, Gómez Suárez. Este es tu destino. ¿Mi destino? Tu destino. O sea, tu Dios. Cuando Él quiere que una piedra sea montaña, le ordena crecer. Cuando quiere que una cosa se mantenga de pie y erguida, crea a los árboles y a los hombres de verdad. El viejo se mantenía enfrente de él como si ahora fuera una piedra o acaso el ídolo de Pachacamac. Entonces, si voy a España voy a fracasar. Si me quedo en mi país no puedo hacer nada por nadie. ¿Es esa la voluntad de Huiracocha? Vas a escribir. Vas a dar cuenta de los tuyos, de nosotros. Gómez Suárez sintió que lo jalaban hacia la nada. Supo que ya no estaba ahí. Soñó que se hallaba en un plácido lago y que nadaba con facilidad. No tan rápido, no vuelvas al vientre donde se produjo tu ser, todavía no. ¿Para qué estoy aquí? El ídolo de Pachacamac respondió, para que sepas lo que vas a hacer. Gómez Suárez comenzó a recuperarse y otra vez las aves marinas volvieron a cerrar el punto donde se juntaban el mar y el cielo. Una línea roja se extendió sobre el sol. Entonces los rebeldes van a ser derrotados, lo serán, y ese será el camino de su triunfo. La línea roja era lo único que quedaba visible en un universo negro. ¿Y qué haré yo entonces? Escribirás, Garcilaso. Gómez Suárez no sabía por qué el oráculo lo había llamado con el nombre de su padre, pero no se lo preguntó. La única forma de volver a tu tierra y a tu madre será escribiendo. El escritor ayuda a los hombres a sufrir sin rendirse. La noche se puso entonces. El viejo Dios caminaba de un lado para otro. Gómez Suárez quiso otra vez recostarse y soñar. Vuelve, Garcilaso. Así es, muy bien. Continuó. Ya. Lima, una ciudad
mental. Entró a Lima por la madrugada. Al comienzo no alcanzó a ver las construcciones españolas de la ciudad, solo vio alrededor de unas 40 huacas. En una de las calles centrales entró una procesión de sacerdotes entrando a una iglesia principal. Se le ocurrió seguirlos, y a ellos no les importó. Los hombres de Dios avanzaban entonando un cántico como ajenos a la tierra que pisaban. Gómez Suárez caminó hasta colocarse delante de los barbados orantes y se sentó en una de las bancas delanteras. Allí, luego de rezar unos minutos, levantó la vista para contemplar las pinturas que se encontraban cerca de la cúpula. Todas las representaciones pictóricas se referían al Dios Padre. Bajó la cabeza. Se levantó y caminó por un túnel donde probablemente se enterraban los difuntos. Transitó largo rato entre osarios que se encontraban señalados con cruces de tibias y se le ocurrió que tal vez se había perdido y nunca más regresaría a la tierra de los vivos. Cerró los ojos con fuerza, aspiró y expiró varias veces como le habían dicho que debía hacerse para no morir de susto. Y eso dio resultado, porque pronto logró ver una luz que lo comunicaría con la nave principal de la iglesia. De todas maneras, se detuvo enfrente a un túmulo funerario y oró. Su padre estaba enterrado en algún lugar como ese. Había ido a visitarlo por lo menos 3 veces por semana, y en esas ocasiones intentaba hablarle como nunca había hecho en su vida. Ahora le pedía consejos y le decía que no sabía a qué país pertenecía. Al nacer y durante sus correrías infantiles era por ratos un soldado español y en otros momentos un sacerdote inca. Frente al tumulto de su padre, hacía 1000 preguntas a sabiendas de que no podía responderlo. Desde la época en que repudió a su madre para casarse con la española Luisa Martel, toda en su vida cambió. Aunque podía visitar a su madre, sabía que eso no era bien visto por la rígida madrastra. ¿Acaso no era bien visto siquiera que existiera? Nunca logró entender por qué el capitán abandonó a Chimborazo. Aunque su cariño y sus atenciones no variaron, había menos palabras de su parte. ¿Acaso porque no hallaba las indispensables para explicarle lo que ni él mismo comprendía? El capitán Garcilaso de la Vega se detuvo una o más veces frente a su hijo y le explicó que habían llegado combinatorias órdenes del rey para que los conquistadores pertenecientes a la alta nobleza dejaran a las indias que habían sido sus convivientes y establecieran matrimonios con las mujeres cristianas que llegaban de Europa. Durante cerca de un año la convivencia del capitán con la princesa continuó, pero en silencio. Vivían juntos, pero era como si no cohabitasen. Ambos sabían que estaban esperando la llegada de Luisa Martel. El capitán había hecho su pedido y su carta tardó poco más de un año en llegar a la península. Buscar a la consorte adecuada, encontrarla, embarcarla, hacer que llegara hasta Lima, después llevarla hasta el Cusco. El capitán y la ñusta supieron desde el primer momento que eso iba a suceder. El niño no lo sabía, pero tal vez lo presintió. Ahora, de pie frente a un túmulo ajeno y a la lejana Lima, Gómez Suárez acaso pensó que toda la vida estaría encontrando túmulos y hablando frente a ellos para no escuchar jamás una respuesta. No obstante, esta vez le pareció escucharla. De algún lado, y no de la tumba, quizá del osario, le llegó la voz fresca del padre como cuando Jinete Perpetuo le hablara desde el caballo. Te he dicho que luego de mi muerte dejes el Cusco y viajes a España. Es mi deseo que en la capital del reino hagas valer tus derechos y reivindiques mi nombre. Prosiguió el capitán. Hay algo más que no te he dicho. Recuerda también que eres hijo de una princesa inca. Hasta ahora la gente que conquistamos vive como si estuviera muerta. Los españoles no hemos hecho otra cosa que ponerle tierra en la boca y enterrarlo. Hazlos hablar, que en la península sepan de las grandezas de estos reinos. Hay muchos que se esmeran en decir que el país de los incas no existió, que tan solo fue un caos habitado por salvajes. Tienes que hablar con tus parientes incas y contar lo que te dicen. Cuando aquel día terminó, Gómez Suárez ya se había despedido de sus fieles compañeros de vida. Además, había tomado
había tomado contacto con la casa de navegación. Tiene suerte, Su Excelencia, porque hay pocos viajeros y será muy grato recibirle usted entre los que parten desde el Callao hasta Panamá. Eso sí, tendrá que esperar algunas semanas para alcanzar el barco que estamos refaccionando y calafateando ahora. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? No se lo puedo decir a ciencia cierta, pero no ha de tardar más de un mes, o tal vez 2 o 3 meses. Le garantizo que antes de que llegue el verano estará usted navegando hacia Panamá. ¿Hacia Panamá? Usted no lo sabe. El barco lo llevará hasta el Istmo de Panamá. Allí tendrá que hacer un viaje por tierra hasta Cartagena de Indias, y así del otro lado del continente, tomará otro barco que lo lleve a España. Puedo decirle además que su primer puerto de entrada en la península será Lisboa. De esa manera Gómez Suárez de Figueroa conoció Lima. Si a su llegada tan solo había visto edificaciones precoloniales, ahora se encontró en una ciudad artificial. Horondas carrozas desfilaban por sus calles y atravesaban un puente sobre el río Rin. ¿Acaso tuvo la impresión de que era una ciudad de utilería, un armazón de cal y piedra molida, levantada para borrar la memoria del imperio e inventar una nueva historia? 27. Los caballos eran inmortales. De la inmortalidad de los caballos le habló el sabio Antonio del Busto, un generoso maestro a quien acababa de conocer. Le había sido presentado por carta por uno de sus preceptores. Hace 30 años la milicia indiana se iba acercando a esas tierras. Se acercaba. Se habían pasado meses explorando pequeñas islas y aprendiendo el arte de guerrear. Sabían que nadie podía resistir el disparo de los arcabuces españoles porque originaban una extensa mortalidad y al mismo tiempo un dilatado temor religioso. También sabían que sus caballos nunca habían sido vistos en esas tierras y habían ganado fama de inmortales. En un pueblo cercano a Tumbes, los cristianos hicieron disparos al aire como si se tratara de una fiesta de fuegos artificiales. Después mandaron a un mensajero para hablar con el cacique. ¿Y qué pasó entonces? Los nativos respondieron con flechas. Todo lo contrario. El cacique Tumbal apareció en una gran balsa entalada y adornada con telas preciosas. Traía consigo muchos músicos, cantores y tañedores con instrumentos desconocidos. La pólvora les hacía creer que los cristianos eran capaces de fabricar rayos. De veras suponían que los caballos eran inmortales. Así es. En una ocasión, el caballo de Hernando Pizarro recibió una lluvia de saetas en el muslo, cerca de la rodilla derecha. Quedó malherido y poco después murió. Entonces Francisco Pizarro mandó enterrar al equino en un sitio muy profundo para que los indios no vieran jamás un caballo muerto y siguieran creyendo que eran inmortales. Gómez Suárez recordaba lo que le habían contado que ocurrió en el Cusco mientras los cristianos avanzaban hacia su tierra. Huayna Cápac sabía que Tupac Inca, su padre, había regresado de una larga expedición trayendo hombres negros y rezados. Ahora se enteraba que otros hombres blancos y barbudos avanzaban hacia él y se preguntaban si no vendrían también hombres verdes, azules o amarillos. Un día los orejones del Cusco le hicieron conocer una triste profecía. Durante el Inti Raymi, la fiesta del sol, había visto venir de los cielos un cóndor real, perseguido por 5 o 6 halconcillos que lo atacaban y no lo dejaban volar. ¿Qué pasó después? El cóndor trató de librarse de ellos, pero ya estaba herido y se dejó caer sangrante sobre la gran plaza del Cusco. Los orejones lo recogieron, pero ya estaba muerto. Este augurio significaba, según le dijeron al Inca, que el imperio estaba llegando a su final. Entonces Gómez Suárez le contó lo que había escuchado acerca de la guerra entre los incas Huáscar y Atahualpa. Atahualpa había obtenido victoria tras victoria y esperaba un evento para su victoria final. Quiso saber mucho más antes de que ocurriera y mandó a un emisario para que consultase al oráculo del Tahuaca Catequil, pero ésta le vaticinó desgracia sobre desgracia. Pensando que la deidad mentía, se presentó en el santuario, mató al sacerdote y ordenó la destrucción del templo. Cuando expiraba el hombre de la Huaca, en ese preciso momento le trajeron la noticia de que los cristianos habían llegado a su imperio.
Ya. Continúo, profesor. Ahora, está el señor Medina. El señor Medina le Profesor, agradeceríamos. disculpe, mis capítulos, Sí. los capítulos con los que yo, Osorio, voy a trabajar mi informe son los 25, 26 y 27, ¿verdad? Sí, 25, 26 y 27. Sobre esos Perfecto. capítulos va a trabajar usted. Bien. Cada uno tiene sus capítulos respectivos y ahora nos gustaría escuchar la lectura del señor Medina Ramos, que leerá el 28, 29 y 30, ¿no? De esta extensa novela que está siguiendo al personaje de una manera novelesca, de una manera inédita, porque los historiadores omiten esta parte, ya que no hay fuentes, no hay documentos, pero en todo caso el novelista sí ha puesto un recorrido verosímil, ¿no? De cómo fue este viaje. Y claro, de todas maneras debe haber información, cuál fue el recorrido, cuál era la ruta que siguió el personaje. Todo esto es una analepsis, es algo que ya ha ocurrido, porque cuando comienza la novela, el Inca ya está, el joven todavía, Gómez Suárez de Figueroa, ya está en medio del océano. Ese medio del océano, durante el viaje, que comienzan a estas secuencias, estas analepsis, estos retrocesos, como también esta misma, creo, este mismo capítulo, es también todavía una analepsis. Entonces vamos a pedir al señor Medina Llanos que nos lea pues estos 3 capítulos que a él ha tocado, que son el 28, el 29 y el 30, ¿no? Escuchamos, señor Medina. Sí, aquí estoy. A ver. Capítulo 28. Pizarro pide confesión. Estaban en una esquina de la calle Arzobispo y no podían apartar la mirada del palacio. Al lado del mismo se encontraba la iglesia, que iba a ser la principal. Cuando la vio, el joven se hizo muchas preguntas, pero no se atrevía a consultarlas con don Antonio del Busto. Se distrajo al recibir un higo que don Antonio le estaba ofreciendo y que él no había visto jamás en Cusco. El maestro tomó otro para sí, lo abrió y le mostró las pepillas rojas. El fruto es negro y su sangre roja, exclamó Gómez Suárez. Es cierto, joven, y es cierto también que es delicioso. Todavía no habían llegado a la sala donde Pizarro ejerciera el gobierno, ni tampoco a aquella donde fuera asesinado. El alma de este país es muy antigua, dijo del Busto. Un domingo 26 de junio de 1541, 20 hombres salieron de la casa situada en la calle Arzobispo. En vez de 20 hombres avanzando, parecían un bulto y una sola cólera. Llegaron a la esquina de la catedral y se detuvieron un instante como si quisieran saber quién salía de la misa. Por fin se dirigieron hacia el palacio. ¡Viva el rey y muere el tirano! Era todo lo que decían y repetían. En su camino se encontraron con un cristiano sigiloso y esquivo. Él no gritaba, se llamaba Juan de Herrada. A la puerta del palacio se detuvieron frente a un caballero tembloroso que decía que conmigo no es la cosa, entiéndansela con el marqués. Penetraron hombres, espadas y cuchillos. El capitán Francisco de Chávez lo recibió y trató de calmarlos, pero allí mismo fue asesinado. Adentro estaban Francisco Pizarro con su medio hermano Martín de Alcántara y 2 pajes. Apenas tuvo tiempo el gobernador para intentar ponerse la coraza. Después se arrojó contra los atacantes, pese a que siendo una multitud, el resultado era predecible. Se preciaba de haber matado a 8.000 indios en Cajamarca, pero las situaciones eran diferentes
y tan solo logró eliminar a 3 atacantes. Después cayó. ¡Confesión!, gritó mientras pintaba una cruz en el suelo con su sangre. ¡Confesión!, gritó otra vez. ¡Al infierno! ¡Al infierno os iréis a confesar!, le respondieron los alzados. ¿Qué pasó después? Apenas consumado el crimen, los almagristas hicieron dueños del gobierno. Uno a uno fueron cayendo los partidarios de Pizarro. Uno de los últimos fue su secretario, Antonio Picado, quien se refugió a la vuelta de la esquina, en casa del tesorero Alonso de Riquelme, pero este se había sumado al bando de los vencedores y lo delató. Un clérigo había acompañado al marqués todo el tiempo. Se llamaba Fray Vicente de Valverde y fue él quien entregó la Biblia al Inca Atahualpa para dar un motivo y llamar a la sangre a los castellanos. Al ver lo que ocurría, el clérigo se fugó junto con otros pizarristas, de los pocos que no habían sido ejecutados. Lograron salir de Lima, atravesaron toda la costa norte del Perú y llegaron hasta la isla de Cuná, pero no tuvieron suerte porque los naturales se alzaron y los mataron a palos. Tal vez un milagro ocurrió con el cuerpo del padre Valverde, que nunca fue encontrado. Otros afirman que no fue un milagro, sino que se lo comieron los indios. Las casas de los pizarristas fueron saqueadas y sus criados torturados para que revelaran dónde se encontraban escondidos los tesoros. El cuerpo del marqués no se hizo uno, pero tampoco fue encontrado. Se conoció que había sido enterrado en algún lugar de la catedral, pero nadie supo dar razón de él, y pasadas las centurias lo confundirían con uno y otro muerto. Así hubieron de acabar la mayoría de los cristianos que conquistaron esos reinos. Antes que Pizarro, había caído su antiguo socio, Diego de Almagro, en la guerra de 1535, en Las Salinas. Allí, el anciano conquistador suplicó por su vida, pero Hernando de Soto atajó su palabra. Sois caballero y tenéis un nombre ilustre. No mostréis flaqueza. Me maravillo que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio. El primero de los conquistadores fue ejecutado el 8 de julio de 1538 en la cárcel. Le hicieron introducir el cuello en un torniquete y apretaron hasta que perdió la respiración. Para cerciorarse de que estaba muerto, esperaron 3 días y por fin decapitaron el cadáver. Su cabeza fue exhibida durante años en la plaza del Cusco. Ya era la tarde y el guía condujo a Gómez Suárez fuera del palacio. Atravesaron el puente del Rímac y caminaron un rato. Capítulo 29. La calavera de Almagro. Dicen que Pizarro se quedó en el suelo besando la cruz que había dibujado con su sangre. Tanto su cadáver como su estatua pasaron de un lado a otro en la ciudad de Lima. Sin embargo, esta muerte no sería ni la primera ni la última que los conquistadores españoles habrían de cometer luego de hacerse dueños del Tahuantinsuyo. La mayoría de ellos murió de forma violenta a mano de sus compañeros entre 1537 y 1554. La primera gran contienda había sido entablada por el propio Pizarro y su socio Diego de Almagro, y se basaba en la disputa sobre los territorios que a cada uno de ellos le correspondía. A Pizarro le había tocado la gobernación de Nueva Castilla, que comenzaba en el pueblo de Santiago, al norte del actual Ecuador, y se extendía 270 leguas hacia el sur. La gobernación de Nueva Toledo venía a continuación de esta y le correspondía a Diego de Almagro. ¿A cuál de ellos le pertenecía el Cusco? Almagro dijo que la ciudad sagrada debía ser suya, pero cuando se disponía a ocuparla, fue convencido por su socio de marchar a la conquista de Chile. Aquello significó pagar por un territorio desértico durante cerca de 2 años y regresar con las manos vacías hacia el Cusco. Allí derrotó e hizo presos a Gonzalo y Hernán, hermanos de Francisco Pizarro. Otra vez, el gobernador logró convencerlo de que continuara en el Cusco hasta la llegada de un emisario del rey y que, mientras tanto, dejara en libertad a Hernando Pizarro.
Luego de un estado de guerra permanente que abarcó todo el sur del Perú, Almagro fue derrotado por los hermanos Pizarro. A continuación, a pesar de que ya estaba muy viejo, o que ya estaba viejo y muy enfermo, se le sometió a un juicio y fue condenado a muerte. Hernando Pizarro envió un grupo de soldados con la orden de que estrangularan en su celda al compañero de su hermano. Poco después, su cadáver fue degollado. Cuando Gómez Suárez llegó a Lima, caminó durante días por todas las calles de la entonces pequeña ciudad, pero una de sus mayores sorpresas era la de encontrarse frecuentemente por las noches con alguna cabeza humana. Todas eran diferentes y pocos podían saber exactamente a quién había pertenecido. Amarillas, verdosas o sanguinolentas y empaladas sobre una reja o abandonadas en el atrio de una iglesia, le daban un carácter especial a la ciudad. Una vez le mostraron una cabeza cuyo dueño había sido supuestamente Diego de Almagro. La piel estaba pegada al hueso y desde la quijada le crecía una barba interminable. No obstante, al verla de nuevo otro día, le dieron el nombre de otro conquistador. A la muerte de Almagro y la de muchísimos de sus compañeros, sucedería luego la del propio Francisco Pizarro a manos de sus enemigos almagristas. Diego de Almagro el Mozo asumió entonces el gobierno del Perú y se levantó en armas contra la autoridad del enviado del rey Cristóbal Vaca de Castro, quien supuestamente llegaba en calidad de juez y gobernador. A efectos de prepararle una celada, los almagristas marcharon hacia Sausa y por fin a Huamanga, en donde fabricaron cañones para lo que se suponía que iba a ser la guerra definitiva. En Cusco, el hijo de Diego de Almagro recibió una bienvenida apoteósica que lo confirmaba como gobernador del Perú. La guerra abarcó todo el sur del país y fue espantable, pero no fue la única. Se acabó en la batalla de Chupas, en la que el rebelde fue vencido, condenado a muerte, acusado como traidor a la corona y decapitado en el mismo campo de batalla. Su cabeza viajó con la de sus compañeros a Lima, dentro de varios fardos que habían servido antes para transportar alimentos. Después sobrevendría la rebelión de Gonzalo Pizarro, el Gran Gonzalo, quien aspiraba a convertirse en el rey del Perú. Blasco Núñez de Vela, quien iba a ser el primer virrey, fue derrotado y también decapitado, pero su cabeza no llegó a Lima. Más bien, expuesta sobre una picota, saludaba el futuro en la plaza principal de Quito. Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, Francisco de Carvajal, fueron los siguientes. La única diferencia en su caso estuvo en el trato otorgado a sus cabezas, las mismas que fueron remitidas a Lima dentro de unas jaulas de hierro. La generación de los conquistadores había terminado. Pedro de la Gasca pacificó el Perú. Faltaban solamente la resistencia de Francisco Hernández Girón, que terminó de la misma manera. Las guerras civiles movilizaron todo el territorio del virreinato y ocasionaron tanta mortandad entre los españoles como su propia llegada había ocasionado a los nativos. La cabeza de Hernández Girón también fue colocada en una jaula y colgada en una picota de la Plaza Mayor, junto a decenas de otras jaulas. Al comenzar la paz en el Perú, millares de pájaros aparecieron en la Plaza Mayor de Lima, como si quisieran disputarse las jaulas de los rebeldes. Nadie supo jamás de dónde habían llegado tantas veces. Capítulo 30. Desde el cielo, una culebra que hace señas. Estaba en el barco, asomado a la proa. Gómez Suárez se percató de que ese día no habría tormenta. Apenas algunas olas se subían al barco y lo chisporroteaban. Era como si el mar estuviera oliéndole el alma. Usted lo que quiere es ver cómo los cerros de Europa llegan de una vez hasta nosotros, aunque sea navegando. No era necesario voltear para saber quién le hablaba. Como salida de los infiernos, otra vez se inmiscuía en su soledad
la voz del sacerdote sin nombre. Usted está pensando que no tengo nombre. Se lo daré. Me llamo Fray Lorenzo de Valverde y soy hermano del santo sacerdote Fray Vicente de Valverde. ¿Valverde? Sí, Valverde. Gómez Suárez repitió Valverde. Ah, Valverde, Cajamarca. Y una vez más recordó que el 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro tenía acantonada a su caballería en el centro de la ciudad de Cajamarca. Sobre una pequeña plaza se apostaban 9 arcabuceros y un pequeño cañón. Se lo habían contado muchas veces. Gómez Suárez volvió a mirar a su inesperado compañero. Valverde, exclamó Gómez Suárez. No había querido preciarme ni valerme de los méritos de mi hermano. Recordaba Gómez Suárez que el conquistador español envió una embajada de paz a Atahualpa, quien se encontraba a 8 kilómetros de allí. Pero, ¿cómo encontrar el pretexto para atacarlo a él y a su comitiva, que habían aceptado su invitación a reunirse y llegaban sin arma alguna? El pretexto lo proporcionó el padre Valverde. En una plaza vacía, y acompañado tan solo por un intérprete, el sacerdote lanzó un requerimiento al Inca, ordenándole que se sometiera. Ante los ojos asombrados de este, extrajo un legajo y comenzó a leérselo. Le ordenaba someterse al emperador y rey don Carlos y a doña Juana, su madre, y agregaba los títulos correspondientes: reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla y de Cerdeña y de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Islas Indias y Tierra Firme, del Mar Océano, condes de Barcelona, de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabant, condes de Flandes y de Tirol, y domadores de las gentes bárbaras. Le contaba que Dios nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien nos y vosotros y todos los hombres del mundo fueron y son descendientes y procreados, y todos los que después de nosotros vinieron más por la mucha muchedumbre de la generación que de estos ha salido desde 5.000 y más años. Disculpe, profesor. Que el mundo fue criado, fue necesario que los unos hombres fuesen por una parte y otros por otra, y se dividiesen por muchos reinos y provincias que en una sola no se podrían ni conservar. Al final del largo exhorto, le daba cuenta de que Dios, nuestro Señor, había encargado a San Pedro y al Papa de Roma gobernar a todas las gentes, cristianos, moros, judíos o cualquier otra secta que habitara el mundo. Por su parte, el pontífice delegaba esta autoridad en el rey de España. Después de leer el requerimiento, el sacerdote le entregó una Biblia y le ordenó que se bajara de la litera en que iba, se pusiera de rodillas y besara el libro en señal de sumisión. El ensotanado compañero de viaje lo sacó de su recuerdo. Usted dirá, ¿qué hago yo aquí? Usted sabe ya que mi hermano es un mártir de la fe y yo por supuesto estoy viajando a Roma para pedir su canonización. Gómez Suárez siguió recordando. ¿Qué hace vuestra merced que ese Atahualpa? Está hecho un Lucifer. El padre Valverde le gritó a Pizarro y luego exhortó a los artilleros que estaban escondidos. Salid, cristianos, que yo os absuelvo. Sabía que los acompañantes del Inca, unos 6.000, serían barridos a una orden de Pizarro, amparándose en la desobediencia de Atahualpa, al no besar el libro santo, y responderían a las palabras indignadas del padre Valverde. Lo último que venía a su memoria era cómo, casi un año después, y luego de haberle obligado a pagar un cuantioso rescate, el emperador había sido ajusticiado. Envanecido continuaba Fray Lorenzo. Mi hermano lo bautizó,
El tribunal había ordenado que fuera quemado vivo, pero esa sentencia fue conmutada por la muerte a garrote vil en caso de que se hiciera cristiano. Y prosiguió. Le repito que mi hermano lo bautizó cuando ya se encontraba en el cadalso. Es decir, abrió para él las puertas del cielo un poco antes de que lo ejecutaran. ¿No cree usted que Fray Vicente debería ser canonizado? Gómez Suárez no miraba a su interlocutor, sino al cielo, y de él parecía venir un rayo silencioso. Avanzaba hacia ellos desde las estrellas más lejanas y a través de los negros abismos del espacio. Usted sabe que fue el primer obispo del Cusco. Gómez Suárez no comentaba ninguna palabra del sacerdote. Ahora que él ya no es obispo, espero que en España me ofrezcan la silla que él dejaba acá. En ningún momento Gómez Suárez habló. Fray Martín Valverde adujo. Ya sé lo que usted está pensando. Usted piensa que en Madrid no me aceptarán y me dirán lo mismo que dijeron de mi hermano, que no somos cristianos viejos. Olvidarán, en ese caso, el martirio que Fray Vicente sufrió en Puná y el que yo mismo sufro todo el tiempo. ¿Martirio? Sí, martirio, y usted lo sabe. Según los indios, Atahualpa dijo a quienes lo mataban que lo esperaran en Quito y que de allí aparecería él convertido en culebra. Pasados algunos años, y luego de las guerras civiles entre los conquistadores, Fray Vicente de Valverde, quien había tomado partido por el bando pizarrista, huyó del Perú en un barco que lo llevaba a Panamá. Gómez Suárez miró al cielo y le pareció que toda su redondez estaba maldita. Desde allí emergía un rayo sinuoso, quizá una culebra. No tenía por qué bajar del barco e ir a la isla de Puná, cerca de Guayaquil, pero lo hizo. Me dicen que mi hermano no dejaba de tener pesadillas y durante todo el viaje sufrió innumerables agobios, soñando con una culebra. Cuando el barco recaló en Puná, se empeñó en descender. Dicen que en ese momento, en el cielo, junto a la luna, se dibujaba un aro de redondez perfecta, como la figura de una culebra mordiéndose la cola. Y por fin me contaron que dijo: me has vencido, culebra. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿No sabe usted lo que pasó? Apenas llegado a la playa, los nativos lo apresaron. Les comenzó a leer un requerimiento, les habló del bautismo y de la comunión, y les dijo que un buen cristiano debe comulgar al menos una vez por año. Lo dejaron en libertad, lo llevaron al fondo de la selva y se lo devoraron. ¿Y usted también le teme a la serpiente? Me persigue y me perseguirá por siempre jamás, dijo el fraile. A veces no sé si ya me ha mordido. La noche estaba ya en todo el barco y lo coloreaba. Usted lo sabe. La culebra está aquí, dijo Fray Lorenzo Valverde, y se alejó hacia su camarote. Allí probablemente soñaría con el objetivo. Soñaría, o sabría que ya estaba muerto, acaso metido en una bolsa, y que tal vez el capitán haría que lo empujaran al agua en cualquier momento. Dicen algunos de los indios que Atahualpa, dijo antes que le matasen, que le aguardasen en Quito, que allá le volverían a ver hecho culebra. Dichos de ellos deben de ser Pedro Cieza del León. Una vez más, la tormenta arreció. Envolvió al barco en una sombra irresistible y estuvo allí solamente algunos minutos. Después, tímidamente se volvió al cielo. Allí se dibujó un círculo de fuego que parecía el de una culebra, mordiéndose la cola. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias, señor Medina, por su lectura. No sé cuáles han sido sus impresiones o qué recuerdan más. Van a tener oportunidad de revisar esto, pero quizá algunos comentarios
sobre este hecho histórico, podríamos decir, de ser la primera novela que se hace sobre el Inca Garcilaso, ¿no? Porque biografías hay. Aquí tengo, por ejemplo, una biografía de Aurelio Miro Quesada. Luego hay un libro de Ricardo González Vigil también que nos da la parte biográfica, la parte documentada, porque este escritor nuestro, y por eso también me animé a que ustedes tienen ya la obra, de todas maneras la van a ver completa, pero el trabajo que hagan solo vean ustedes la perspectiva, quizás lo conversaremos en la próxima clase, de qué forma podría salir mejor un trabajo crítico sobre determinados capítulos, ¿no? Ahí hay algunas ideas que yo le voy a proporcionar, por ejemplo, los personajes que de la obra que ustedes han leído, hay una buena diferencia que podría haber entre ellos, sería la que existe entre los personajes históricos, los personajes reales que existieron, y los personajes ficticios, que son producto de la creación de González Viaña, ¿no? Igualmente los viajes que hay entre los capítulos que ustedes han leído, me parece que el Inca está todavía está en América, ha hecho el viaje, en parte ustedes han cubierto el viaje desde el Cusco, algo así, hasta Lima, ¿no? Luego por los saltos también en este último capítulo ya se retorna al tiempo real de la novela, al tiempo en que el joven Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Ya está en camino a España. Luego también tienen ustedes la presencia allí del personaje de Chimpuoquio, ¿no? Chimpuoquio, las técnicas que usa él, el diálogo. ¿Qué les ha parecido estos capítulos que han leído? Algunas observaciones, algunos detalles que ustedes quieran o quizá preguntar o quizá porque les digo, ustedes están haciendo una parte, les agradezco porque ustedes son un grupo muy valioso desde ese punto de vista. Ya tendrán oportunidad de leerla completa y ahí ustedes creo que de hecho podrán evaluarla mejor, ¿no? Pero lo interesante es que se ha dado esta oportunidad con motivo también de la presentación de esta novela que en el estado actual en que ustedes lo tienen está todavía inédita, ¿no? Está en forma virtual, está completa. A ustedes les ha correspondido leer algunos capítulos porque la idea era esa. De ese modo también me ayudan a mí, que voy a participar en una presentación de la novela, una presentación que va a ser en Boston, pero va a ser virtual, y entonces me van a invitar a mí a participar en un tiempo no mayor de 10 minutos, ¿no? Que es muy poco, para todo lo que hay que contar, o todo lo que hay que decir acerca de este viaje. Todavía no he terminado también yo la novela, pero no sé, en todo caso, si quisieran algunas observaciones, algunos comentarios que quieran hacer en particular sobre la parte que les ha tocado, de qué manera ciertos hechos que ustedes ya sabían, ya conocían, porque es parte de nuestra historia del Perú, ¿no? Han sido ficcionalizados, o qué les ha parecido la prosa del autor, qué
podríamos señalar algún comentario. Ustedes son personas muy enteradas en estos asuntos. Estamos frente a la primera novela acerca de nuestro gran escritor, este escritor que inauguró, para todos los escritores que venían de América, inauguró este viaje, ¿no? Esta suerte de viaje arquetípico, porque él fue a España y se hizo escritor, y eso ya es algo extraordinario, ¿no? Porque procedía él de una ciudad donde no existía una escritura como la que luego él llegó a dominar de una manera extraordinaria, y podríamos decir que él llegó a dominar hasta 4 lenguas, porque tenía el quechua, que como él dice, mamó en la leche materna, el quechua que dominaba muy bien. Luego también, sin duda, algo conocería del aymara, ¿no? Es una lengua importante, y como estaba relativamente cerca, y él viajaba, probablemente tenía conocimientos del aymara. Luego el español, que lo aprendió desde la propia ciudad del Cusco, en una escuela donde un profesor enseñaba castellano a los nobles, ¿no? A los jóvenes que, como Garcilaso, tenían padre español y madre de la nobleza incaica, ¿no? Y luego ya en España, después que perfeccionó, se puso como objetivo, vean ustedes, ser escritor, pero cuando publicó su primera obra nos dio otra sorpresa, porque resulta que esa primera obra de él, que es los diálogos del amor, era una obra escrita en italiano, en florentino. Y fíjense ese reto que él tuvo, ¿no? De traducir también. No es fácil ese traductor. Y según la crítica posterior, esta traducción es la mejor de las que se han hecho, porque esta novela era muy importante, y ojalá la puedan leer ustedes, una novela de corte filosófico sobre el tema del amor. Y esto, claro, esto tenía que ver con la vida de Garcilaso, que había sido una vida que había oscilado entre el amor y el odio, ¿no? Entre la guerra y la paz, entre la vida y la muerte. Entonces, era una novela muy famosa en la época de Garcilaso, y él tuvo, miren, ese coraje, hay que llamarlo de esa manera, porque más él fue el primer exiliado, ¿no? El primer mestizo en una sociedad tan poderosa como la española. Felizmente, como ya ustedes saben, él fue a reclamar al rey los derechos de su padre y los derechos de su madre. Y por supuesto, el rey se los negó de plano, ¿no? Sin considerar que ellos ya se habían traído de nuestro país tantas riquezas, ¿no? ¿Qué le hubiera costado hacerle un reconocimiento tanto al padre, que luchó en esa guerra de conquista, como devolver también las propiedades a la madre del Inca, ¿no? Sin embargo, el rey, que es Felipe II, le negó todo reconocimiento, basándose en el testimonio incluso de un personaje que había leído algunos cronistas, pero además esos cronistas ni siquiera habían estado en los hechos, escribían por otra información, ¿no? Entonces eso dejó al Inca en una situación de orfandad, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo? ¿No? Felizmente en el sur de España vivía un tío de él, un hermano de su padre, y este hermano de su padre tuvo la gentileza de darle un lugar allí en su hogar en la ciudad de Montilla, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes conoce,
o quizá ha tenido oportunidad de ir. Yo no conozco particularmente, pero sí conozco Córdoba, que es el lugar. Miren, un hombre, Garcilaso fue un hombre que, bueno, progresó económicamente, ¿no? A él en esta novela se le ve como una persona que gusta mucho de los caballos, ¿no? Desde niño cabalgaba ahí en el Cusco. Y bueno, los caballos en esos tiempos eran como los autos de esos tiempos. Entonces había mucho comercio de caballos, alquiler de caballos, venta de caballos. Parece que él ingresó en estas actividades al mismo tiempo que se dedicaba a esta labor para la que él se sintió llamado, que era la de que contar la historia del imperio incaico, ¿no? Y pudo él incluso en una suma de años, ya en la ancianidad, pudo publicar El Diablo de Amor, La Conquista de la Florida, y la obra que considera la de mayor trascendencia, que es Comentarios Reales, que se iba a publicar en su totalidad como Comentarios Reales, pero como esa obra tenía dos partes, ya no alcanzó él en vida a publicar completo los Comentarios Reales. Entonces ya la obra se publicó póstumamente al año siguiente de la muerte de Garcilaso, en 1616. Esta obra se publicó en 1617, ya cuando el Inca ya no existía. Y ahí los editores, que son personas que participan pues en los procesos de edición de un libro, le cambiaron allí el nombre, le pusieron La Historia del Perú, ¿no? Entonces también sobre eso hay una discusión, cómo llamar a esta segunda parte. También Comentarios Reales, algunos le llaman así y otros prefieren decir Historia del Perú. También hay que decir que hay muchos buenos peruanistas en el Perú y también en otros países, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, Aurelio Miro Quesada, luego José Durán, ¿no? Luego Carlos Araníbar, muchos de ellos sanmarquinos como ustedes, que han trabajado mucho acerca de diferentes aspectos. Mati Corena es otro de los sanmarquinos que ha descubierto documentos oficiales. El maestro Raúl Porras, dicho sea de paso, él descubrió precisamente donde había vivido el Inca, recorrió la ciudad de Montilla, luego Córdoba, ¿no? Y el Inca previó todo, tanto así que incluso previó, tenía una fortuna al momento de morir, de modo que eso le permitió, por ejemplo, pagar a la iglesia para que le hiciera no sé qué tantas misas, a la vez que dejó una cantidad de dinero para determinadas personas. La persona tenía una esclava, miren ustedes, tenía una esclava en casa, le dejó dinero a ella, ¿no? A otras personas también. Lo curioso es que no se menciona mayormente qué pasó con el hijo, porque el Inca Garcilaso llegó a tener un hijo natural, al cual no reconoció. Se ha perdido la historia de este hijo, no se sabe bien, no hay mucha información sobre él, pero digamos en ese sentido el Inca no actuó como su padre, ¿no? Su padre, siendo un español, un conquistador, sin embargo pensó en su hijo, ¿no? Y a pesar de haberse divorciado de su madre, supuestamente por las leyes españolas que lo obligaron a casarse con una española. Esos capítulos creo que no los han tocado ustedes, pero ya van a poder en el libro, son muy interesantes también. El personaje de Luisa Martel, que es la joven, ¿no?, de 14 años, que se casa con el padre de Garcilaso, ¿no? El Chimpuoquio vivía en otra casa, ella también se casó con un español. Entonces todo esto, pues, cuando el Inca está en España, ve que no tiene sentido volver al Perú,
y aproximadamente en 1563 toma la decisión de quedarse y toma la decisión de dedicarse, formarse como escritor. Eso es algo meritorio, ¿no? Se va cambiando progresivamente el nombre, deja el de Gómez Suárez de Figueroa, que era el nombre de su abuelo, ¿no? Había otros homónimos, en esa época ocurría así, y ya luego él fue asumiendo, y bueno, él siempre se llamó Indio, ¿no? En uno de los mensajes de sus obras él habla de sus compatriotas peruanos, indios, mestizos, cholos, criollos. Es también en ese sentido el Inca una suerte de precursor de la patria, de la peruanidad, ¿no? Esa es la importancia de esta novela y les agradezco realmente por este trabajo de colaboración tan eficaz que ustedes han realizado. Nos vemos entonces los jueves, si quedará alguna, hablamos de una tarea, a ver si es posible que ese día puedan ustedes traerla para verla, ¿ya? Entonces, muy buenas tardes con todos ustedes, muchas gracias nuevamente y pues disfruten ustedes en su momento y lean esta novela que creo que es muy valiosa. Muy buenas tardes, hasta la próxima reunión. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Buenas tardes.